de confirmación a nuestra fe, tal como Jesús la quiere, porque si Álvaro Romero es, como va a decir una de las testigos aquí que aparece, es la presencia de Jesús en El Salvador. Como el señor Romero pasó Dios, pasó Jesús por El Salvador y por América Latina también. Entonces estamos viendo en él una imagen de Jesús. Entonces poder precisamente tener esa experiencia. Y esto es una ayuda para poderla tener. Pero aquí lo que aparece, o debía aparecer, es pastor y mártir nuestro. El corazón del Salvador marcaba 24 de marzo y de armonía, como aparece ahí, y se hizo vida nueva en nuestra vieja iglesia. ¿Está bien? Y eso es parte de un poema de Monseñor Pedro Casaldáliga, un obispo nacido en España, pero que ha ejercido toda su vida como obispo en el Brasil, junto con los indígenas. Y apenas murió Monseñor Romero, entonces hizo una preciosa poesía que se llama San Romero de América, pastor y mártir nuestro, y por eso desde ese momento ya se le conoció como San Romero de América. Casi inmediatamente después de muerto, la gente lo canonizó. Hoy día lo han identificado recién. La iglesia oficial se quedó un poquito más tarde, ¿no?, que la iglesia popular. Entonces el pueblo, las comunidades, ya lo habían canonizado y lo habían elevado a los altares. San Romero de América. Pero ¿quién fue San Romero? Óscar Arnulfo Romero de Aldana, revolucionario, comunista, tradicional, conservador, político, obispo, defensor de los derechos humanos, sacerdote, subversivo, conservador, servidor, tradicional, revolucionario, cristiano, mártir, antigrado, maestro espiritual, pastor. De lo que se trata entonces es de ver de qué manera podemos acercarnos un poco más a la figura de esta persona que hoy día nos convoca aquí a nosotros y que ha convocado esta mañana en San Salvador a cerca de 300.000 personas. No se poco, ¿verdad? De tal manera que qué barbaridad, qué capacidad de convocatoria tiene. Entonces, vamos a, en primer lugar, este es el esquema que pienso hacer para que ustedes lo tengan presente: el país, datos, contexto, impacto, mensaje, la pasión, el legado, la causa. Vamos a ir pasando por ahí y le vamos a dedicar su tiempo. Este es El Salvador, es el país de Monseñor Romero. Me llaman el pulgarcito de América, porque es un país pequeño. Su tamaño, el tamaño de El Salvador, no es más, de todo el país, no es más grande que el departamento de Ica. Y ahí hay, en esa época, 4 millones de personas. Fíjense ustedes, el país, el Monseñor Romero nace, no sé si identifican, San Miguel, allá arriba. ¿Lo identifican? San Miguel. Él es de casi la frontera con Honduras, está, su ciudad natal es Ciudad Barrios, está prácticamente cerca de Honduras, y después tienen ustedes aquí la capital, en El Salvador, esta grande, esta que es una mancha más grande que todas, allá arriba, un poquito más arriba, a ver con el puntero más abajo, ahí, hasta que dio. Bueno, esa es la capital del país. Se llama San Salvador. El país se llama El Salvador, la capital se llama San Salvador. Y bueno, ya ven ustedes personas diversas del país. Esa es la iglesia de la ciudad Barrios, donde nació Monseñor Óscar Romero y donde fue bautizado. ¿Qué más puedo decir del país? Tiene un país en ese momento en crecimiento económico, una oligarquía muy poderosa, pero que hacía crecer el país a un 6% anual, más o menos, un país pujante, se le reconoce así en América Central como un país muy emprendedor, pero como es un país muy pequeño, la densidad poblacional es muy grande. Fíjense ustedes un poco para comparar. En El Salvador hay 260 más o menos personas por cada kilómetro cuadrado. Y en Nicaragua, que es vecina
en El Salvador hay 20 personas por kilómetro cuadrado. O sea, ya se puede imaginar usted la diferencia, y por eso muchos salvadoreños van fuera del país, se van a los países vecinos y sobre todo a Estados Unidos. Mucha presencia salvadoreña en los Estados Unidos. Estos son los datos principales de Monseñor Romero. Nace el 15 de agosto del 17 en Ciudad Barrios. Es el segundo de 8 hermanos. A los 4 años le viene una poliomielitis que gracias a Dios la pudo superar bien, pero esa polio lo hizo ser aún más tímido. Monseñor Romero era una persona más bien introvertida, callada. Curiosamente después, cuando habla, no parece ser el que es, pero hizo toda una infancia, una adolescencia, más bien, como les digo, calladito, y la enfermedad contribuyó precisamente como a retraerse un poquito más. En el 30, es decir, muy joven aún, ingresa al seminario menor en San Miguel. En el 37 pasa al seminario mayor en San Salvador. O sea, ven ustedes que a los 20 años ya está ingresando en el seminario mayor. Y en el 37 nos mandan a Roma para iniciar sus estudios en la Universidad Gregoriana, que es una universidad que llevan los padres jesuitas. Ayer me hacía una entrevista en RPP y el locutor principal, ¿cómo se llama? Bigotes en RPP. Vargas, Raúl Vargas, me dice, bueno, ya en introducción, y aquí está con nosotros el rector de la Universidad Jesuita, para hablar del obispo jesuita. Monseñor Alonso, tuve que decir, mire, disculpe usted, nos hubiera encantado que el Monseñor Romero fuera jesuita, pero no es jesuita. Es diocesano, que estudió toda su vida en el seminario diocesano, él fue sacerdote diocesano y fue obispo diocesano. Murió diocesano. Pero estudió con los jesuitas y ahí probablemente tuvo una mala influencia, no lo sé. Entonces, está con los jesuitas básicamente en Roma. Como saben ustedes, aquí los jesuitas tenemos la Universidad Gregoriana, que es una universidad precisamente para formar sacerdotes en filosofía y teología. Hay una casa que también ofrece la Compañía de Jesús para sacerdotes diocesanos, para que ellos puedan acogerse durante sus estudios. La casa se llama El Pío Latinoamericano. Entonces, Monseñor Romero estuvo con otros sacerdotes salvadoreños durante 7 años de su vida en Roma, que para él fueron marcantes, muy significativos. Poco antes fue a estudiar a Roma, en el año 37, el 39, como saben ustedes, inicia la Segunda Guerra Mundial, y está en Roma todos los años de la guerra, hasta el 43, que vuelve otra vez a su país. La guerra va a continuar hasta el 45, la Segunda Guerra Mundial, pero al volver, a él y a sus 2 compañeros los meten presos en Cuba, porque los confunden, como vienen de un país del este, porque Italia estaba aliada con Alemania. Entonces, al pasar por Cuba para volver a Centroamérica, lo toman preso, y está preso durante 2 meses, hasta que descubren que no tiene nada que ver ni con el fascismo ni con el nazismo, sino que se han equivocado, y que a estos 2 padrecitos los han metido presos por equivocación, y entonces lo liberan y ya pueden seguir su viaje de vuelta al Salvador. El 42 se ordena, estando en Roma a los 24 años, y es alumno de el que después va a ser el Papa Pablo VI, que en ese entonces, bueno, tenía su nombre de Giovanni Battista Montini. Desde ese momento, Romero y Montini se hacen amigos, y después va a ser muy importante esa relación, porque va a ser precisamente Pablo VI quien nos lo va a nombrar obispo y arzobispo de San Salvador, ¿no? En 1943 en adelante es párroco y tiene 25 años de párroco antes de su experiencia episcopal. En el 68 es secretario de la Conferencia Episcopal Salvadoreña. ¿Y por qué es importante el año 68? ¿Qué ocurre para la Iglesia Latinoamericana el año 68? A ver si están despiertos. ¿El concilio? ¿Cuándo había terminado el concilio? Uy, ¿cómo es eso?
¿se acuerdan? 65. Estamos cumpliendo precisamente este año los 50 años de la clausura del concilio. El concilio comenzó en el año 62 y terminó en el año 65. Pero ¿qué pasó en el 68? Es el año en que es secretario. ¿Qué hay en América Latina de importante en el 68? La segunda conferencia episcopal latinoamericana en Medellín, Colombia, ¿verdad? Que es una conferencia que va a ser muy importante para todos los cristianos latinoamericanos, pero de modo especial para Monseñor Romero. ¿Por qué? Porque Medellín va a tratar de leer el Concilio Vaticano II desde la situación latinoamericana. Va a producir 16 documentos, la misma cantidad de documentos que produjo también el Concilio Vaticano II, aunque con temas diferentes. Dos temas sobresalen, el tema de la justicia y el tema de la paz. Entonces, los obispos latinoamericanos se reúnen en Medellín, Colombia, para reflexionar sobre el rol de la Iglesia en América Latina a la luz del concilio. Eso va a ser muy importante porque después el Monseñor Romero en todas sus predicas se va a alimentar mucho de lo que supuso Medellín. Esos son sus primeros datos y ahora pasamos al siguiente, que son los datos episcopales. Miren, él es nombrado obispo por Pablo VI el 21 de abril del 70, obispo auxiliar de San Salvador. Después, el 21 de julio del 70 lo consagra obispo. El 15 de octubre del 74 lo llevan ya no como obispo auxiliar, sino como titular, o sea, principal responsable de una diócesis pequeña, que es Santiago de María, en Usulatán, y finalmente lo vuelven otra vez a San Salvador el 22 de febrero de 1977, pero ya como arzobispo. Antes había sido obispo auxiliar de Monseñor Luis Chávez. Monseñor Luis Chávez es muy importante para la diócesis de San Salvador, porque está como 40 años de obispo, como estuvo aquí el cardenal Andazo, digamos, muchos años, pero tuvo una pastoral social muy importante. Monseñor Chávez fue el que imprimió el catolicismo social, incluso antes del concilio, a la iglesia salvadoreña, y como estuvo mucho tiempo, marcó mucho también un tipo de iglesia con fuertes características sociales extraídas de la doctrina social de la iglesia. Entonces, cuando hay que pensar en quién nombran continuador, porque el Monseñor Chávez, que ya estaba cansado de 40 años de ejercicio episcopal, hay varios candidatos. Uno de los candidatos es precisamente Monseñor Romero, y lo nombran a él obispo titular. Fíjense, el 77 y lo matan el 80. Tiene solo 3 años como obispo titular de San Salvador y tiene 10 años de su carrera episcopal. Antes de eso había sido 25 años pastor. Seguimos. ¿Qué pasa en el país? En el país hay una fuerte problemática de injusticia y de desigualdad. Hay unas 15 familias que conforman la oligarquía terrateniente del país que tienen a su servicio el ejército. Por eso se le ha llamado un estado pretoriano, es decir, el ejército, la fuerza armada, al servicio de un grupo muy pequeño de oligarcas terratenientes, muy emprendedores, eso sí, que hacían crecer al país con mucha fuerza, pero que hacían también que se empobreciese mucho. Al punto que muchos campesinos iban perdiendo sus tierras precisamente porque las perdían, porque los otros se las iban quitando. Esos campesinos que perdían sus tierras, que eran campesinos sin tierra, el único futuro que tenían era o ser obreros en la industria naciente del país o ser expulsados por la migración, digamos, forzados a salir fuera del país para buscar trabajo en otra parte. Y entonces, esta homilía del 2 de abril de 1978, me parece que es, hace un llamado a la cordura de la
nuestro país no puede seguir así. Hay que superar la indiferencia entre muchos que se colocan como meros espectadores de la terrible situación, sobre todo en el campo. Hay que combatir el egoísmo que se esconde quienes no quieren ceder de lo suyo para que alcance a los demás. Hay que volver a encontrar la profunda verdad evangélica de que debemos servir a las mayorías pobres. Hablamos de Monseñor Romero. Siguiente. Entonces, ¿en qué consiste el rol de la Iglesia y la justicia social? No es tanto una ley que ordene distribuir. Vista cristianamente, es una actitud interna como la de Cristo, que siendo rico se hizo pobre para compartir con los pobres su amor. Espero que este llamado de la Iglesia, fíjense, esto es el 24 de febrero de 1980, un mes antes de su muerte. Espero que este llamado de la Iglesia no endurezca aún más el corazón de los oligarcas, sino que nos mueva a la conversión. Es una prédica constante de Monseñor Romero, el llamado a la conversión de los ricos, de los terratenientes, de los oligarcas, para poder distribuir esa riqueza entre todas las personas. Sigue, por favor. La misión de la Iglesia entonces para Monseñor Romero es identificarse con los pobres. Y eso es otra vez el Concilio Vaticano II. Ya Juan XXIII había dicho que quería una iglesia pobre para los pobres. ¿Y quién va a retomar eso 50 años más tarde? Francisco ha vuelto a decir lo mismo que Juan XXIII dijo hace 50 años. Quiere una iglesia pobre y con. Eso no se inventó Francisco. Eso también lo recogió Francisco de Juan XXIII, del Concilio y de Medellín. Porque Medellín es precisamente esa afirmación de la Iglesia Latinoamericana de querer ser una iglesia al lado de los pobres, junto con los pobres, peregrinando y caminando con los pobres de los diversos países del mundo. Hay un episodio que es clave en la vida de Monseñor Romero, lo vamos a escuchar inmediatamente después. Pero lo presento ahora para que lo que oigan ahorita, vamos a pasar el video, sepan de qué va. Monseñor Romero asume como arzobispo de San Salvador en febrero. 20 días más tarde matan a Rutilio Grande. Rutilio Grande era jesuita, muy amigo de Monseñor Romero. Y organizó a Monseñor Romero toda la celebración de su consagración episcopal como arzobispo titular. Eran amigos de antes, porque los dos compartían mucho la misma visión de iglesia. Rutilio era párroco de una parroquia cercana a San Salvador, que se llama Aguilares. Y ahí en Aguilares había desarrollado todo un movimiento campesino, porque es una parroquia rural, todo un movimiento campesino en base precisamente a la doctrina social de la Iglesia y a la doctrina de Monseñor Luis Chávez, que seguía plenamente las mismas orientaciones. Entonces, Rutilio había armado toda una organización muy importante de catequistas rurales. Bien, 20 días después, un grupo de extrema derecha lo mata en el camino, están yendo él junto con un campesino a su lado y un niño y matan a los tres. Entonces, para Rutilio, eso es una experiencia clave, como lo vamos a ver ahora. Perdón, para Romero, el estar delante del cadáver de su amigo sacerdote va a significar para él un elemento fundamental dentro de un proceso que algunos han llamado conversión, pero él dijo, nunca me he convertido, yo siempre fui así. Vamos a escuchar entonces en la siguiente filmina esa experiencia. Eso es digamos, el eco periodístico de ese atentado. Así quedó el carro, los mataron en el camino, y eso es lo de abajo, es uno de los testimonios de uno de los asesinos del padre Rutilio Grande, que confiesa su participación directa en el asesinato, un ex guardia nacional, un miembro del ejército. Y dice, él mismo dice, es una confesión de parte, o sea, ya no se puede dudar. Te confieso, o te repito, fueron órdenes de no dejarnos con vida.
Yo no sabía que era el cura venía acompañado, ni menos con un anciano y un niño, pero aunque hubiera sabido, tenía que cumplir con las órdenes que nos habían dado. Eso es lo que dice el texto. Entonces, poco después de él ser nombrado arzobispo, es el 22 de marzo, el 12 de marzo la muerte de Rutilio, y el 22 de febrero lo había sido nombrado arzobispo, y es delante del cadáver de Rutilio, su amigo y pastor de esa grey, que él decide aquello de la misa única. Aparece ahí, si no han podido escuchar, la misa única. Es decir, pide que se cierren todas las iglesias para poder tener una única misa ese domingo en la catedral, donde todo el pueblo cristiano pudiese reunirse precisamente para denunciar aquella situación que había provocado la muerte del padre Jaime. Y se logra tener, de los 73 sacerdotes que constituyen la arquidiócesis, 71 participaron. Ojo, no fue fácil, porque para tomar esa decisión él tuvo primero que pasar por un proceso de deliberación con su propio presbiterio, y un presbiterio que él tenía que ganar, porque no todos estaban de acuerdo con lo que había sido su trayectoria anterior. Entonces, ese acontecimiento fue muy importante, porque fue con su propio clero que deciden hacer esta misa única. De ese modo, él logró realmente agrupar a todos su clero en una única línea, lo logró alinear. Pero además no le gustó nada esa decisión al nuncio apostólico. Y algunos otros obispos de El Salvador tampoco estuvieron de acuerdo, y sin embargo se mantuvo en sus fe. Logró tener esa misa que afrontió ustedes de multitudinaria, y eso realmente permitió que la figura de Romero comenzase a crecer. Hasta ese momento había sido un obispo más bien tradicional, pero él sintió, él lo dice, para él fue una profunda experiencia de fortaleza espiritual. Esos son los términos que él usa, que tenía que tener como pastor para poder denunciar la situación que estaba pasando en su propio país. Y él, que era de naturaleza introvertido, que era de formación más bien tradicional, se va convirtiendo ante esa circunstancia y por fidelidad a la iglesia y a su fe y a Cristo, se va convirtiendo en el pastor que después fuimos conociendo en sus declaraciones cada vez más. Entonces, fue muy importante. Dice él, ante el cadáver de Rutilio, fue un día de mucha gracia para mí, pues comprendí que había que tomar una actitud, y de hecho hubo una decisión, que es esta que le acabo de decir, la celebración de una misa única. Me costó mucho esa decisión, pero fue algo que impactó en la diócesis y a mí me ayudó a sentir esa fortaleza que gracias a Dios he experimentado en comunión con el presbiterio. El presbiterio es el grupo de sacerdotes de la diócesis. A partir de ahí voy a decir tres cosas, líneas centrales de lo que fue, digamos, su testimonio y su predicación. En primer lugar, él insiste en la necesidad de unir fe y política. Fe y política, algo que los sectores tradicionales más bien separan. La fe es para los días domingos y la política es para el resto de la semana. Él dice, no, fe y política deben estar unidas en el corazón del cristiano, que tiene vocación política, pero no se identifica. Es verdad. Es decir, la fe no se identifica necesariamente con un único proyecto político, pero no existe fe, dice, si a su vez no tiene consecuencias políticas. La fe no está en las alturas ni en el aire. La fe se tiene que concretar en el bien de las personas que participan de una sociedad. La Iglesia desea que ambas dimensiones estén presentes en la vida total de los cristianos. Por eso he tenido que recordar que no es verdadera la fe que vive separada de la política. No es verdadera la fe que se separa de la política. Ojo, la fe debe inspirar la acción política del cristiano, pero sin confundirse con ella. Esto es Medellín, esto es Vaticano II, clarísimo. Y después va a ser Puebla y Aparecida. El mismo Papa actual siempre dice
que la fe tiene que estar unida a la política y que la política en realidad es la mejor expresión de la caridad, porque una política orientada cristianamente es la preocupación por el bien común, no por el bien individual, sino por el bien de todos. Una política cristiana es una política que se preocupa por todos. La práctica de la fe, efectivamente. El rol de la iglesia. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Dice Romero. El tremendo papel de la iglesia es mantener en la historia de los hombres el proyecto de Dios. Eso está bien dicho. El sueño de Dios en la historia de los hombres. Ese es el rol de la iglesia. Recordar siempre que hemos sido creados por un Dios que nos quiere iguales, que nos quiere seres humanos completos y plenos y dignos. Y por lo tanto la iglesia tiene que expresar ese mensaje allí donde ella está, sin necesidad de identificarse con proyectos históricos concretos, aunque los tiene que iluminar a todos. ¿Por qué? Porque un proyecto histórico concreto no agota necesariamente el sueño de Dios para la historia. Los momentos cambiarán, pero el proyecto de Dios será siempre el mismo. Salvar a los hombres, pero no fuera de la historia, salvarlos aquí. Lo de Dios no es para ese cielo que está después de que nos hayamos muerto. Para Romero, como para la iglesia latinoamericana, ese cielo se construye en la tierra, con los seres humanos, con las personas concretas. Es ahí donde comienza efectivamente el proyecto de Dios para los hombres. Y finalmente el tercer tema, que para él es importante, el siguiente, es el de la liberación. Acuérdense que son los años en que surge la teología de la liberación. ¿Cuándo publica Gustavo Gutiérrez su libro Teología de la Liberación? ¿Se acuerdan qué año? ¿Siglo XIV? Allá, siglo XX. Bueno, vamos a sacar. ¿Antes o después de Cristo? Después, porque no vamos a sacar. Entonces, más o menos cerca del 70, sí, ¿qué año? 71, ¿no? El 71, Gustavo publica su libro Teología de la Liberación, pero ya desde ese momento, o desde antes, perdón, ya desde Medellín, se estaba comenzando a hablar de liberación, la polémica era si desarrollo, si liberación, viene de atrás la cosa, no es que Gustavo en el 71 comenzó a hablar de liberación y ya se acabó. Antes ya se hablaba y recoge ya un libro más formalizado, Teología de la Liberación. Y eso comienza en ese entonces, en el año 71, a ser motivo de una fuerte discusión. En el año 72, Monseñor Romero participa junto con otros obispos centroamericanos en una reunión convocada por el CELAM en Guatemala para hablar de Teología de la Liberación. E invitan ahí a 4 teólogos de la liberación. Uno de ellos, Gustavo Gutiérrez, pero también van 2 mexicanos y un brasileño. Y entonces en sus apuntes, él anota que le ha gustado mucho lo que les ha dicho el padre Gustavo, porque se le ve un teólogo maduro y equilibrado. Esa es su impresión. Nos ayuda, dice, a plantear los extremos y los riesgos de una posición, tanto el extremo de un lado como del otro, y siempre él va con una postura intermedia que nos va a aclarar. Eso es lo que dicen sus apuntes. Pero él, en realidad, hay varias teologías de la liberación. Él se apunta básicamente a una posición equilibrada y lo que él dice es, a mí lo que me gusta es la liberación tal como la señala Pablo VI en la encíclica Evangelii Nuntiandi, que es del año 75. Y para Pablo VI, la liberación es una liberación integral. Es decir, no hay salvación fuera de Cristo Redentor, y esa redención no solamente la esperamos después de la muerte, es una redención, dice Romero, que ya se opera en esta vida. Y la palabra que a muchos molesta, porque a muchos me molesta, sobre todo a la gente poderosa, la palabra que a muchos molesta, la liberación, es una realidad de la redención de Cristo. Liberación quiere decir redención, que quiere libertad para el hombre de tantas esclavitudes, de la esclavitud social, económica, política, es la primera esclavitud, pero también de la esclavitud
pecado, de la ley y de la muerte, que es la liberación integral que el Señor nos trae. Entonces, para Romero, la liberación no era solamente una liberación económica o una liberación política, era una liberación integral, tal como lo dice también Pablo VI. Y después lo va a repetir Juan Pablo II. Vamos a escuchar a Romero hablando. Bueno, Romero era, como les decía antes, excelente predicador. Él tenía una radio, o sea, la radio de la diócesis, que era la radio Isaacs, y entonces transmitía todos los domingos la homilía. Fíjense ustedes la audiencia. En los sectores rurales se calcula que más o menos el 75% de la población rural le seguía la homilía dominicana, que duraba como promedio una hora y media, la homilía dominicana. Y en los sectores urbanos, entre el 45 y el 50% escuchaba la homilía. Es decir, todo el país, o buena parte del país, porque no tenían que trabajar, estaban escuchando en ese momento la homilía de Monseñor. Pero además de eso, él escribía, era un gran escritor. No era periodista de profesión, pero le encantaba escribir. Comenzó a escribir en un periódico que se llamaba El Chamarastique. Ese fue su primer diario. Y después siguió escribiendo en muchos otros diarios. Él tenía una columna donde escribía. Pero además de la homilía y de las columnas, también se dirigía a la gente por radio. Vamos a escucharlo hablar de uno de los mandamientos. El quinto mandamiento: no matar. Esto no podía ser como bien acogido por mucha gente, porque tocaba directamente sus intereses. Lo curioso es que ese mismo hombre, que tenía toda esta fuerza, vivía ahí, donde finalmente lo mataron, en el hospital de la Divina Providencia, que atendía precisamente a enfermos terminales de cáncer. Esto era el cuarto separado para el guardián, pero finalmente él lo cogió para su propia vivienda particular. Era un hombre muy sencillo, muy austero en su estilo de vida. Le ofrecieron, claro, le ofrecieron a su hijo, San Salvador, una casa más grande en un lugar residencial de la capital, y él declinó, agradeció y dijo: mire, no, yo tengo un lugar donde vivir, y prefirió vivir ahí. Ese es su espacio. Ahí es que se iba forjando el profeta que todos conocemos. Un lugar solo y sencillo. La razón que inmediatamente también tuvo repercusión internacional. Y por eso es que muy pronto, ya en el año 77, los parlamentos norteamericanos y británicos, sobre todo este último, lo proponen como Premio Nobel de la Paz. Con tan mala suerte que justo le toca también a él competir con Teresa de Calcuta. Y ganó Teresa de Calcuta. Pero entonces él dice lo siguiente: él no quería para nada el Premio Nobel de la Paz, también se resistió mucho cuando le decían que lo iban a proponer. Entonces, cuando se dio cuenta que había ganado Teresa, le mandó inmediatamente un carta diciendo: al enorme Premio Nobel conmemore usted opción preferencial pobres como eficaz camino por la paz. Entonces le dirige a ella, que finalmente gana el Nobel de la Paz, esta felicitación. Y él respira el cuidado, no me toque. Pasa. En todo este proceso, él tiene conflictos fuertes con el clero y con los obispos, especialmente con el nuncio, con la nunciatura. La conferencia episcopal salvadoreña son muy pocos obispos, son 7 en total. Y él tenía el apoyo decidido de su obispo auxiliar, Monseñor Rivera y Llamas, pero tenía la oposición de todos los demás obispos de la conferencia y del nuncio apostólico, que lo había apoyado para ser arzobispo de San Salvador, pero que cuando se da cuenta que esto ocurre, que él va teniendo cada vez más fuerza con todas estas homilías, y su posición ante el gobierno era realmente de intransigencia, diciendo: hasta que no se resuelva esto, yo no voy a ninguna ceremonia oficial. Claro, los obispos comienzan a decir o a temer que esto pudiera enfrentarnos a la clase política poderosa del país. Entonces se oponen y comienzan a escribir a Roma. El Papa en ese entonces, Pablo VI, recibe todas esas denuncias. Y él tiene que ir a Roma a hacer los descargos.
tiene que se presentar al Papa para decirle, mire, ocurre esto otro, porque para Romero, desde su época en Roma, era clave y muy importante la ratificación del Papa. Él se sentía, si se sentía en comunión con el Papa, se sentía en comunión con la Iglesia y se sentía en comunión con Dios. Entonces, cuando iba a ver al Papa, era para sentir si efectivamente lo que estaba haciendo y el modo como lo estaba haciendo era el correcto, el de Dios. Y Pablo VI le dice, ánimo, usted es el que manda. Entonces, cuando vuelve feliz, porque vuelve al Salvador diciendo que me han ratificado, me han confirmado. El Papa me ha dicho que lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer. Y usted es el que manda. Entonces, hay todos los testimonios en donde Romero se siente ratificado. Él admiraba mucho a un Papa poco conocido por nosotros, que es Pío XI. Pío XI es el Papa de la preguerra de la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial está Pío XII, pero en todo el periodo previo está Pío XI, y Pío XI es el que se tiene que enfrentar con Mussolini, con el fascismo, y con Hitler, con el nazismo. Y entonces, Pío XI es muy firme para defender a la Iglesia. Y siempre, y por eso tal vez Romero asume eso de Pío XI, Pío XI siempre tiene muy claro que él se enfrenta a cuanto poder político haya, si es que ese poder político ataca a la Iglesia. Entonces, dice Pío XI, yo no me enfrento con la política, pero si la política se mete con la Iglesia, yo defiendo a la Iglesia. A mí nadie me va a callar, dice Pío XI, mientras que yo sea Papa. Entonces, ese tipo de posturas firmes de Pío XI las asume Romero. Porque Romero se da cuenta que es la manera de actuar realmente de un pastor que quiere que los derechos de las personas no sean conculcados, que los derechos de la Iglesia, que son los derechos del pueblo de Dios, no sean conculcados. Entonces, él regresa de Roma ratificado y confirmado por Pablo VI y se siente feliz. Ahora vamos a tener otro video, y este video sí que es importante porque ya es el que señala la muerte de Romero, cómo lo matan y los testimonios que hay respecto de esa muerte. Ahí donde dice muerte, ustedes han visto en el video varias escenas fuertes, la escena del disparo que mata a Monseñor el día 24, el día anterior, el 23, él ha tenido esa homilía. El 23 domingo, lo matan el 24 día lunes, el 23 domingo tenía su homilía en la catedral, que es la más conocida de todas, en donde termina diciendo cese la represión, que es, como dice el abogado defensor, probablemente la sentencia de muerte de Monseñor Romero, porque o podía ser interpretado eso como una insubordinación, llamado para insubordinación. Cese la represión. ¿No? Le ruego, le suplico, les ordeno, dice Romero, cese la represión. 23. El 24 lo matan y el 30 es el funeral. Y las escenas últimas que ustedes han visto son del funeral. Un funeral en donde se reúnen entre 50 y 100.000 personas en la plaza de San Salvador, y en un momento determinado hay una explosión. Y a partir de la explosión comienzan a haber balas de francotiradores que están en diversas partes de la plaza y ocurre lo que ustedes han visto. Es decir, la muerte de muchas personas, algunas por disparos, pero la mayor parte porque en el atropello, digamos, ir corriendo para escaparse, se van atropellando unas con las otras y van muriendo de ese. Estamos en el año 80, a fines de ese año. Finalmente los diversos grupos se organizan en una coordinadora revolucionaria de masas y nace el Frente Farabundo Martín, que va ya a ser el organismo que de alguna manera se revela y lucha contra el gobierno y contra el ejército, y comienza una larga guerra civil que va a concluir solo el año 92. El 81, el mayor Cabuzón, que es el principal responsable de la muerte de Romero, funda un partido, una organización que se va a llamar Arena, y que va a gobernar prácticamente toda la década del 80 e impedir que se investigue
la muerte de Monseñor Romero. Entonces, en los años siguientes, el 80, el 81, el 82, va muriendo diversos testigos de la muerte de Romero e incluso mata al francotirador, al sicario que mató a Romero, porque quieren evitar que el proceso judicial siga. Y de hecho, nunca hubo finalmente una sentencia definitiva y D'Aubusson nunca fue a la cárcel por este asesinato. Murió después de cáncer a los 42 años, pero ya se inició la guerra civil que va a traer a lo largo de toda esa década muchas muertes. Allí en el video se nos habla de 80.000 muertes y medio millón de desplazados, se calcula que son muchos más. Y las víctimas continúan, no acaban con el señor Romero. En realidad, como ven ustedes, Romero era la voz que quería la paz. Al matar a Romero, lo que se inicia más bien es la espiral de violencia en todo el país, que termina matando en el año 89 a los jesuitas en la Universidad Centroamericana. En el año 89, otra vez un escuadrón del ejército salvadoreño entra a la universidad, mata a 6 jesuitas y a 2 personas laicas, una madre y su hija, que estaban también ahí, que habían decidido quedarse en la universidad porque era el lugar más seguro. No querían ir a su barrio porque estaba lejos, y como había una situación de guerra, entonces quisieron asegurarse que las mataron también a ella, a 2 porque podían ser testigos. Entonces, la violencia continuó. Es una violencia que hasta el año 92 recién se firman entonces los tratados de paz y se concluye ese proceso de guerra en El Salvador. Ahí están los que murieron en la UCA, los jesuitas y la señora Arepa y su hija Celina, y un texto de Aparecida que recoge. Aparecida es del año 2007, que recoge lo que ha sido el proceso martirial de América Latina y que va en ese bello texto a decir que nuestras comunidades llevan el sello de los apóstoles y reconocen el testimonio cristiano de tantos hombres y mujeres que esparcieron en nuestra geografía las semillas del Evangelio, viviendo valientemente, incluso derramando su sangre como mártires. Reconocemos un mártir, hoy día Romero, pero hay muchos mártires a lo largo de estos 50 años de iglesia en América Latina, muchísimos. Fíjense ustedes, solo para contar de la parroquia de Aguilares, el movimiento catequista que juntó el padre Martino Grande eran más o menos 2.000 catequistas. De esos 2.000 catequistas, el ejército mató al 80%. O sea, alrededor de 1.600 o 1.700 catequistas fueron asesinados. ¿Y saben cuál era el delito? ¿Por qué los mataban? Porque en su casa tenían una Biblia. Llevar una Biblia era signo de muerte en El Salvador. O porque tenían una foto de Monseñor Romero. O sea, tener una foto en mi casa era la posibilidad de que me maten, porque era para la extrema derecha un signo de ser un subversivo, de ser un revolucionario. Entonces, América Latina, la sangre está regada de sangre de mártires. Por eso, tanto el Papa Juan Pablo II como también el Papa Francisco ha repetido que este siglo es un siglo martirial, tanto como los siglos primeros de la Iglesia, o mártires. Muchos han regado su sangre, no solamente Romero, por el Evangelio. Y no solamente en Centroamérica, también, este es otro texto de Aparecida, nos comprometemos a trabajar para que nuestra iglesia siga siendo compañera de camino a nuestros hermanos más pobres, incluso en San Martín. Y eso ocurre también en el Perú. Estos son nuestros beatos mártires del año 91, en donde son asesinados por Sendero Luminoso en Pariacopo, en Chimbote, los padres Miguel y Espino, los padres polanos, franciscanos conventuales, el padre Alessandro Dotti, un padre italiano. Y curiosamente, el mismo esqueleto apostólico romano que declara mártir a Monseñor Romero, declara también mártires a estos 13. ¿Y cuándo va a ser la beatificación de estos 13 en Perú? ¿Saben ustedes ya la fecha?
en diciembre, el 5 de diciembre. Entonces hay que estar ya preparándonos porque vamos a ir también celebrando, también en nuestras tierras ha caído sangre de hermanos que nacieron fuera, en otros países, y que sin embargo hicieron del Perú su patria, en donde murieron por dar su vida por el Evangelio. El proceso de beatificación es largo. A Monseñor Romero lo matan el año 80, en 90 comienza el proceso de beatificación. Hay una primera etapa, que es una etapa diocesana, que dura unos 4 o 5 años, y después, cuando está lista esa etapa, entonces mandan el proceso a Roma. El año 96 llega a Roma, y en Roma no se mueven mucho las cosas hasta prácticamente el año 2012. Se queda, como va a decir después el Papa Francisco, bloqueada, porque el Papa habla de desbloqueo. O sea, durante todo ese tiempo el proceso en Roma se quedó detenido. Pero ya se había iniciado la causa, y la causa comienza declarando los siervos de Dios y después venerable. Ahora se había hecho santo, pero ya ha habido procesos previos. Entonces, los diversos papas, sin embargo, dieron un empujoncito a la causa. Juan Pablo II, en el año 2000, en el jubileo, mencionó a Romero como uno de los mártires de hoy, y lo hizo en el Coliseo Romano en una celebración pública litúrgica. Juan Pablo II, con quien no se había llevado muy bien, sin embargo, dijo: este hombre es un hombre de la Iglesia Universal, y respaldó la causa. Y después Benedicto, antes de renunciar, ya en el 2012, también dijo que siga adelante esta causa. Cuando llega Francisco le da vía libre, luz verde, y la causa comienza a volar. Y como no había milagro, cosa que hay que hacer para ser beato, o sea, ustedes, por favor, tienen que hacer un milagro, por si acaso quieren ser beatos después, cuando ya estén en el cielo. Entonces, como no había milagro, la otra posibilidad era declararlo mártir, porque el martirio hace posible que tú sin milagro seas beato. Y entonces el Papa reúne una comisión de teólogos en Roma, y esta comisión de teólogos en febrero de este año lo declara mártir unánimemente por odium fidei, dice, ¿no? Por odio a la fe. Es decir, quienes lo han matado a Romero no es porque es político, no es porque es subversivo, no es porque es revolucionario, sino porque es un hombre de Dios. Por eso lo matan, y por eso es mártir. Eso es lo que están reconociendo en Roma, que por aquí, como dijo la señora, por este hombre ha pasado Cristo en El Salvador, y por eso lo matan. Después Gustavo Rodríguez ha dado una interpretación bonita diciendo que la Iglesia latinoamericana ha añadido también que los mártires de hoy son mártires por el pueblo de Dios. O sea, son mártires por Dios, son testigos de la fe en Dios, son testigos de la fe en la Iglesia, pero son también testigos del pueblo de Dios. Entonces son mártires por 3 motivos: por amor a Dios, por amor a la Iglesia y por amor al pueblo de Dios. Y eso es también una manera latinoamericana de reinterpretar lo que significa hoy ser mártir. Entonces el proceso ha seguido así, como les digo, comenzó ya pronto, porque la gente veía que había un mártir, que había un santo, que había un hombre de Dios, y después se ha ido poco a poco, y finalmente la Iglesia respalda a esta persona y a este modo de ser precisamente pastor. Y a mucha gente dentro de la Iglesia incluso no les ha gustado mucho. Tanto les ha gustado que no han hecho nada y han tratado de silenciar la cosa. Por ejemplo, mientras en otros países han ido obispos o se han reunido para celebrar el día, me contaba un compañero venezolano en mi casa, que en Caracas, hoy en la Catedral de Caracas hay una gran celebración convocada por el arzobispo, que es el cardenal de Caracas, por el embajador de El Salvador en Venezuela y por el nuncio apostólico, y donde ha acudido mucha gente que no ha podido ir, claro, a San Salvador, se ha reunido en Caracas a celebrar. En otros países no ha ocurrido lo mismo, y no quiero mencionar ninguna particular.
A ver, por favor. Este es el comunicado del Vaticano que nos dice que el martirio del siervo de Dios, arzobispo de la ciudad de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero y Hernández, nacido el 15 de agosto en Ciudad Barrios y muerto por odio a la fe el 24 de marzo de 1980 en San Salvador, es mártir. Sigue, por favor. El siguiente. Ahí está Romero, una de las imágenes iconográficas fuertes e importantes. Y terminamos ya al final con una frase suya que está anotada, fíjense ustedes, en sus últimos ejercicios espirituales, un mes antes de morir, ¿no? 25 de febrero de 1980, y que revela un poco cómo él sentía la proximidad de su muerte. Igualito que Jesús, él sentía que cada vez era más probable que muriese, y así se lo había confesado a su padre espiritual, que era un jesuita, el padre Asper. Y el padre Asper le había dicho: mire, no le importa a usted las circunstancias de su muerte, ni lo que va a pasar en el último minuto, porque Romero estaba angustiado con su próxima muerte, con su probable muerte. Le decía a Asper: no se preocupe por eso, preocúpese más bien por ser leal a Dios y por ser fiel a Dios. Entonces él, en sus apuntes espirituales, él anotaba todos los días, anotaba, tenía su cuadernito donde llevaba su diario espiritual, dice lo siguiente: me cuesta aceptar una muerte violenta. En estas circunstancias es muy posible. No era un ingenuo, sabía que era posible que lo matase. Las circunstancias desconocidas se vivirán con la gracia de Dios. Ya había asumido lo que le había dicho el padre Asa, su director espiritual. Más valioso que el momento de morir es entregarle toda mi vida y vivir para Él. Vivir para Dios, vivir para Jesús. Y porque vivió para Jesús, y como vivió como Jesús, murió también